Vivir solo puede parecer una bendición para algunos. Silencio, autonomía, ausencia de conflictos externos. Pero para muchos hombres adultos, la soledad no gestionada se convierte en una trampa silenciosa. No hace ruido, no da señales inmediatas, pero va drenando energía, foco y estabilidad emocional. No destruye de golpe, desgasta poco a poco, y ese desgaste suele confundirse con debilidad personal, cuando en realidad es falta de estructura mental. Si vives solo y te sientes cansado incluso cuando no hiciste nada físicamente exigente, este mensaje no es una acusación, es una aclaración. La soledad no es el enemigo. El problema es cómo la estás usando. Este canal no existe para motivarte ni para inflar tu ego. Existe para ayudarte a pensar menos, reaccionar menos y resistir mejor. Aquí no se promete poder, se ofrece orden. Muchos hombres creen que el primer error de la soledad es la tristeza. No lo es. El primer error es la carencia emocional mal entendida. La ausencia de compañía puede generar un vacío interno, pero ese vacío no se resuelve llenándolo con ruido. Redes sociales, relaciones pasajeras, validación externa, alcohol, entretenimiento constante, todo eso no acompaña, solo anestesia. Y cuando el efecto pasa, el vacío vuelve más grande. La filosofía estoica nunca enseñó a huir de la carencia, sino a comprenderla. Epicteto fue claro al decir que no debemos pedir que las cosas ocurran como queremos, sino aprender a quererlas como ocurren, traducido a la vida real. Si vives solo, no necesitas buscar a alguien que te complete. Necesitas dejar de fragmentarte por dentro. La dependencia emocional no es amor, es desgaste. Y el hombre que vive solo y no resuelve esta carencia, se vuelve vulnerable a la ansiedad, a decisiones impulsivas y a vínculos inestables. Empieza a necesitar al otro para sentirse válido, y cuando la validación externa se vuelve una necesidad, la mente pierde soberanía. El segundo desgaste silencioso aparece cuando la disciplina diaria se diluye. Vivir solo significa que nadie te observa, nadie te cobra horarios, hábitos ni coherencia. Y ahí muchos hombres caen, no por pereza, sino por falta de límites internos. Sin estructura, la mente se dispersa, el cuerpo se descuida, el día pierde forma. La disciplina desde el estoicismo no es castigo, es libertad bien administrada. Séneca lo expresó con crudeza. Sin disciplina, la vida se vuelve frágil. No porque falte talento, sino porque sobra dispersión. El hombre que vive solo, sin rutina no descansa, se desgasta. Cada decisión pequeña se convierte en una carga. Cada día exige más energía de la que tiene. Aquí conviene decir algo incómodo pero honesto. No necesitas una vida más interesante, necesitas una vida más ordenada. Horarios básicos, alimentación decente, movimiento regular, espacios de estudio o reflexión. No para ser mejor que otros, sino para no sabotearte a ti mismo. El tercer error aparece cuando se confunde soledad con aislamiento tóxico. Muchos hombres buscan compañía porque no toleran el silencio, pero el silencio no es ausencia, es un espejo, y evitarlo es evitarse. Marco Aurelio escribió que el alma se fortalece en la quietud, no porque el mundo desaparezca, sino porque la mente deja de exagerarlo. El hombre que huye del silencio se refugia en estímulos constantes, pantallas, conversaciones vacías, ruido innecesario. No porque disfrute, sino porque no sabe estar consigo mismo. Pero la soledad productiva es precisamente lo que permite organizar la mente, revisar decisiones y reducir reacciones innecesarias. Ignorar este espacio interno lleva al caos mental, a pensamientos repetitivos, a ansiedad difusa, a cansancio sin causa clara. Aceptar el silencio, en cambio, no te vuelve frío, te vuelve estable. Estos primeros errores no destruyen la vida de inmediato, la erosionan,
Y esa erosión es peligrosa porque se normaliza. El hombre cree que está fallando cuando en realidad está sobrecargado. Cree que necesita más fuerza cuando lo que necesita es menos desgaste. La soledad puede ser una condena o una herramienta. La diferencia no está en lo que te falta, sino en cómo administras lo que tienes: tiempo, atención y energía. Antes de continuar, si este mensaje te resulta familiar, deja un like. No como apoyo al canal, sino como señal de identificación. Y si quieres, escribe en los comentarios una sola frase: menos ruido. Después de la carencia emocional y la falta de disciplina, aparece un error más silencioso y más común de lo que muchos admiten: el abandono del cuerpo. Vivir solo facilita este descuido. No hay nadie que observe, nadie que comente el cansancio acumulado, el desorden del sueño, la alimentación irregular. Y entonces el hombre empieza a creer que su agotamiento es mental, cuando en realidad es físico mal gestionado. El estoicismo nunca separó cuerpo y mente, no porque buscara perfección física, sino porque entendía una verdad básica: una mente cansada vive en un cuerpo descuidado. Cuando el cuerpo pierde ritmo, la mente pierde claridad. Y sin claridad, todo parece más pesado de lo que realmente es. Muchos hombres adultos viven solos y funcionan en modo mínimo. Comen lo que sea, duermen cuando el cuerpo cae, se mueven poco, no por rebeldía, sino por resignación. El problema es que esta forma de vida no ahorra energía, la desperdicia. El cuerpo sin cuidado se vuelve una carga constante, no una herramienta. Musonio Rufo insistía en algo que hoy suena casi obvio, pero pocos practican: el cuidado físico no es vanidad, es responsabilidad. No se trata de estética ni de rendimiento extremo, se trata de no sabotear tu propia estabilidad. Un hombre que vive solo y no se mueve, no duerme bien y no se alimenta con mínima coherencia, no está siendo libre. Está acumulando desgaste innecesario. Este abandono físico suele venir acompañado de otro error profundo: vivir atrapado en el pasado. La soledad crea espacio mental, y ese espacio, si no se ordena, se llena de recuerdos mal digeridos, fracasos antiguos, decisiones que ya no se pueden corregir, conversaciones que nunca ocurrieron. El hombre revive escenas una y otra vez, creyendo que pensar más le dará control. No se da cuenta de que solo está agotando la mente. El estoicismo es claro en este punto. El pasado no se corrige con rumia, se supera con aceptación y dirección. Quedarse atrapado en lo que ya ocurrió es cargar peso muerto. No enseña nada nuevo, solo quita energía al presente, que es el único espacio donde todavía puedes actuar. El hombre que vive solo y no corta este ciclo mental empieza a vivir hacia atrás. Cada día se parece al anterior, no porque no haya opciones, sino porque la mente está ocupada en lo que no se puede cambiar. Y eso, lentamente, erosiona la motivación, la autoestima y la voluntad de avanzar. A este desgaste se suma otro error común: la búsqueda constante de aprobación externa. Incluso viviendo solo, muchos hombres dependen de señales externas para sentirse válidos. Un mensaje, una respuesta, una reacción en redes. El valor personal empieza a medirse por estímulos intermitentes, y cuando esos estímulos no llegan, aparece la ansiedad. Buscar aprobación no es socializar, es delegar el control emocional. La mente deja de evaluarse por criterios propios y pasa a reaccionar a señales externas, siempre inestables. El resultado es una vida emocionalmente frágil, dependiente de factores que no se controlan. La sobriedad estoica propone algo más simple y más difícil: aprobarte por lo que haces cuando nadie mira, por la coherencia entre intención y acción, por sostener hábitos básicos incluso en días sin motivación. Esa forma de validación no excita, pero estabiliza, y la estabilidad en la vida adulta
vale más que cualquier pico emocional. Si vives solo, conviene revisar esto con honestidad, no para culparte, sino para ajustar. El cuerpo necesita cuidado básico, la mente necesita dirección presente, y la identidad necesita menos aplauso y más coherencia. No todo lo que es un problema. Mucho de lo que te pesa es desgaste acumulado, y el desgaste no se combate con fuerza, sino con orden. Si este mensaje refleja algo de tu rutina actual, deja un like, no como aprobación, sino como reconocimiento, y escribe en los comentarios una sola palabra: estabilidad. Hay un punto en el que la soledad deja de ser silencio y se convierte en tentación. No una tentación evidente, sino una más sutil, la del alivio inmediato. Cuando nadie observa y nadie espera nada de gratificación rápida, algo que distraiga, algo que alivie por un momento. Y así aparece otro error silencioso: vivir en el corto plazo para no sentir el peso del día. El placer inmediato no es el problema. El problema es usarlo como anestesia constante. El hombre que vive solo y evita el esfuerzo prolongado empieza a entrenar su mente para huir del proceso. Quiere resultados sin espera, alivio sin trabajo, calma sin orden. Y como la vida real no funciona así, aumenta la frustración, no por falta de capacidad, sino por expectativas mal calibradas. La filosofía estoica siempre fue clara en este punto. Lo valioso exige tiempo, no porque el sufrimiento sea noble, sino porque la realidad es gradual. Séneca advertía que la prisa es una forma de ignorancia. Cuando todo se quiere ahora, nada se construye con solidez. El hombre que vive solo y se entrega al inmediato abandona proyectos al primer obstáculo, confunde incomodidad con fracaso y termina cansado de empezar siempre de nuevo. Este patrón se conecta con otro error frecuente: descuidar el impacto de las compañías. Vivir solo no significa vivir aislado del mundo. El ser humano sigue siendo relacional. Y aunque el contacto sea menos frecuente, la calidad de las personas con las que interactúas sigue influyendo en tu mente. Aceptar cualquier compañía por miedo al silencio es tan dañino como cerrarse por completo. Marco Aurelio recordaba que estamos hechos para convivir, no para disolvernos en la multitud, ni para desaparecer de ella. El equilibrio está en elegir con cuidado. Personas que no drenan, que no exageran la vida, que no convierten todo en queja o ruido. No se trata de cantidad, sino de impacto. Muchos hombres solos toleran vínculos que les restan energía porque creen que cualquier presencia es mejor que ninguna. No lo es. La mente se contagia. El lenguaje, los hábitos, las prioridades. Todo se ajusta, lentamente, al entorno. Y si ese entorno es caótico, la estabilidad interna se vuelve... A esto se suma otro desgaste profundo: vivir sin objetivos claros. Cuando no hay dirección, cualquier distracción parece urgente. El día se llena de cosas pequeñas que ocupan tiempo pero no construyen nada. La mente se dispersa, el cansancio aumenta, y aparece la sensación de estar ocupado sin avanzar. El estoicismo no propone metas grandiosas, propone dirección suficiente. Saber hacia dónde no ir ya es un comienzo. Tener uno o dos objetivos claros, realistas, sostenibles, ruido mental, reduce el... No porque resuelvan la vida, sino porque organizan la atención. Y la atención, bien administrada, ahorra energía. Epicteto insistía en actuar conforme a la razón, no al impulso. Eso implica aceptar que no todo día será productivo, pero que ningún día debería ser completamente caótico. Un propósito sencillo funciona como ancla, no motiva, estabiliza. Cuando el hombre vive solo sin dirección, el tiempo se vuelve un adversario. Cada semana pasa sin dejar rastro. Cada mes se siente igual, no por falta de oportunidades, sino por exceso de dispersión.
y esa dispersión acumulada genera una fatiga difícil de explicar. Hasta aquí, estos errores no hablan de fracaso personal, hablan de mala administración de energía, de vivir reaccionando en lugar de elegir, de confundir alivio con descanso y movimiento con progreso. La sobriedad mental empieza cuando aceptas algo simple. No necesitas hacer más, necesitas hacer menos, pero mejor orientado. Si este bloque refleja algo de tu forma de vivir, deja un like. No para apoyar una idea, sino para marcar conciencia, y escribe en los comentarios una frase breve: menos prisa. A medida que la soledad se prolonga, aparece un error menos visible, pero profundamente limitante: el orgullo silencioso. No es arrogancia abierta, es la idea discreta de que uno puede con todo solo, que pedir orientación es debilidad, que escuchar otras perspectivas es innecesario. Muchos hombres que viven solos desarrollan esta postura sin darse cuenta, no por soberbia, sino por costumbre. Se acostumbran a decidir sin contraste, a pensar sin fricción, a cerrarse. El estoicismo nunca promovió el aislamiento intelectual, promovió la responsabilidad interna. Séneca fue claro al advertir que nadie progresa si no acepta aprender. Reconocer límites no debilita, ordena. El hombre que vive solo y cree que ya entendió todo, se estanca. No porque no tenga capacidad, sino porque dejó de exponerse a correcciones. Este orgullo suele ir acompañado de subestimar el impacto de las emociones no gestionadas. Vivir solo no elimina las tormentas internas. A veces las amplifica. Sin distracciones externas, la ira, la tristeza o el miedo encuentran más espacio para repetirse. El problema no es sentirlas. El problema es permitir que gobiernen las decisiones. Epicteto enseñaba que nada externo perturba por sí mismo. Es la interpretación la que agota. Controlar las emociones no significa reprimirlas ni negarlas. Significa observarlas sin obedecerlas automáticamente. El hombre que vive solo y no desarrolla esta habilidad se vuelve reactivo, responde desde el impulso, luego se arrepiente, y ese ciclo desgasta más que el problema original. Aquí conviene aclarar algo esencial. Estabilidad emocional no es frialdad, es selectividad. No todo pensamiento merece atención, no toda emoción merece acción. La sobriedad mental consiste en elegir cuándo involucrarse y cuándo no, y esa elección ahorra energía. Otro error frecuente es demasiado rendirse. La soledad pone a prueba la perseverancia. No hay aplausos, no hay testigos. El progreso es silencioso. Y muchos abandonan no porque el camino sea imposible, sino porque no ven resultados inmediatos. Confunden dificultad con señal de retirada. Marco Aurelio escribió que la dificultad no debilita al hombre firme, lo revela. Persistir no significa forzarse sin sentido, significa sostener lo esencial incluso en días grises, dormir bien, cumplir lo básico, no retroceder en hábitos mínimos. Esa constancia discreta construye estabilidad real. Cuando estos errores se acumulan, orgullo, emociones sin orden, abandono prematuro, la soledad deja de ser espacio de crecimiento y se convierte en desgaste crónico. El hombre se siente cansado sin causa clara, irritable, desmotivado. Cree que necesita un cambio radical, cuando en realidad necesita ajustes sobrios. No se trata de transformarte en alguien distinto, se trata de dejar de sabotearte en silencio. La vida adulta no exige heroicidad, exige coherencia sostenida. Si este bloque te resulta cercano, deja un like, no como aprobación, sino como señal de reconocimiento. Y escribe en los comentarios una palabra sencilla: coherencia. Hay un error más profundo que muchos hombres solitarios cometen sin notarlo: aceptar sin cuestionar la historia mental que repiten sobre sí mismos. No es un pensamiento aislado, es un guión.
una narrativa que se vuelve familiar con el tiempo y termina definiendo decisiones, límites, expectativas. Y siempre fui así. Esto es lo que me tocó. No soy bueno para esto. La mente repite, el cuerpo obedece, la energía se drena, la soledad amplifica este fenómeno. Sin contraste externo, la voz interna gana volumen. Y si esa voz no se revisa, se vuelve autoridad. El hombre empieza a vivir como espectador de su propia vida, reaccionando a lo que piensa, en lugar de elegir cómo pensar. No es debilidad, es falta de entrenamiento mental. El estoicismo propone algo más simple y más exigente, observar el pensamiento sin fusionarse con él. Marco Aurelio escribió que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Esa frase no promete control total, ofrece responsabilidad parcial, y eso es suficiente para cambiar la dirección. Reescribir la historia mental no significa negar el pasado ni inventar optimismo. Significa dejar de repetir conclusiones automáticas, preguntarte si lo que piensas es útil, no si es cómodo, identificar creencias que ya no sirven y soltarlas. No por positividad, sino por higiene mental. Un ejercicio estoico básico ayuda a iniciar este ajuste, la revisión diaria. Al final del día, sin dramatizar, observar qué pensamientos dominaron, cuáles fueron exageraciones, cuáles fueron reacciones automáticas y qué podría ajustarse mañana, no para juzgarte, para ordenar. Este proceso no es rápido ni espectacular, es sobrio, pero produce un efecto acumulativo, menos ruido interno, más claridad, decisiones más limpias. La vida fácil no se vuelve manejable. Otro desgaste aparece cuando el hombre confunde control con rigidez. Intenta controlar todo, emociones, resultados, reacciones ajenas, y al no lograrlo, se frustra. El estoicismo propone una división clara. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Invertir energía en lo segundo es una fuga constante. Aceptar esta división no es rendición, es ahorro de fuerza. Vivir solo ofrece una oportunidad única para entrenar esta distinción. Ajustar, reducir reactividad. Dejar de tomarlo todo como personal. No porque nada importe, sino porque no todo merece tu energía. Cuando el hombre aprende a administrar su atención, la soledad cambia de forma. Deja de ser peso y se convierte en espacio, espacio para pensar menos, pero mejor, para actuar con intención, para sostener hábitos sin espectáculo. No necesitas convertirte en alguien distinto, necesitas dejar de vivir según una historia que ya no te representa. La mente cansada no pide más estímulos. Pide claridad. Si este bloque resonó contigo, deja un like como señal de identificación y escribe en los comentarios una frase breve. Mente sobria. Llegar hasta aquí no significa que todo esté resuelto. Significa que ya no estás mirando el problema desde el lugar equivocado. La soledad, bien gestionada, no es una prueba de fuerza ni un privilegio especial, es una condición. Y como toda condición, puede usarse mal o bien, puede desgastar o puede ordenar. Muchos hombres adultos creen que debería traer automáticamente paz, libertad o claridad. Cuando eso no ocurre, asumen que algo está mal con ellos. La verdad es más simple y menos dramática. La soledad no entrega nada por sí sola. Amplifica lo que ya hay. Si hay desorden interno, lo hace más visible. Si hay estructura, la fortalece. Los errores que atravesamos a lo largo de este mensaje no son fallas morales, son desajustes de energía, carencia emocional no atendida, disciplina ausente, cuerpo descuidado. Pensamiento atrapado en el pasado,
necesidad de aprobación, inmediatez constante, aislamiento mal elegido, falta de dirección, orgullo silencioso, emociones sin orden, abandono prematuro, narrativas mentales no cuestionadas. Todo eso no destruye de golpe, agota. La vida adulta no suele romperse, se vacía lentamente. Y ese vaciamiento se siente como cansancio permanente, irritabilidad, pérdida de foco, sensación de estar siempre reaccionando. El estoicismo práctico no promete salir de eso con fuerza extra. Propone algo más realista, dejar de gastar energía donde no vuelve. Vivir solo puede convertirse en una prisión mental si se usa como excusa para descuidarse. Pero también puede ser un taller silencioso donde se entrena la sobriedad, donde el hombre aprende a necesitar menos estímulo, menos validación, menos urgencia, y al necesitar menos, recupera margen interno. No se trata de aislarse del mundo, ni de endurecerse emocionalmente. Se trata de volverse selectivo, elegir pensamientos a atender, qué vínculos sostener, qué hábitos proteger incluso en días sin motivación. Esa selectividad no es frialdad, es madurez funcional. La estabilidad no llega cuando todo mejora, llega cuando dejas de exagerar cada dificultad, cuando aceptas que habrá días grises y aún así mantienes lo esencial, comer de forma decente, dormir con regularidad, mover el cuerpo, pensar con menos ruido, no abandonar lo básico. Esa constancia discreta construye una vida manejable. La soledad no te pide que seas excepcional. Te pide que seas coherente, que no te abandones cuando nadie mira, que no confundas alivio con descanso, que no vivas esperando sentirte listo para actuar. No hay un punto final en este proceso, no existe una versión terminada. Hay mantenimiento, ajustes, revisión, y eso está bien. La vida adulta no es una épica, es una administración continua de energía. Si llegaste hasta aquí, no porque seas distinto, sino porque estás cansado de vivir reaccionando, este mensaje cumplió su función, no para motivarte, sino para ordenar. Si quieres dejar una señal final, escribe en los comentarios una frase simple. Uso mejor mi energía, no como promesa, como recordatorio.